Hola, buenos días. Mi nombre es Montserrat Coyot Galvez de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en la licenciatura de Fisioterapia. El día de hoy les vamos a hablar del raquis. Como índice vamos a hablar durante todo este video sobre el raquis en conjunto, la cintura pélvica, el raquis lumbar, raquis torácico y tórax, y también el raquis cervical. Como introducción, el raquis en conjunto, también conocido como columna vertebral, es el eje del cuerpo que protege el eje nervioso en su porción cervical. Soporta el peso del cráneo y se sitúa lo más cerca posible del centro de gravedad. En una porción torácica, los órganos del mediastino empujan el raquis hacia atrás, mientras que la porción lumbar soporta el peso de la parte superior del cuerpo y recupera una posición central. El raquis también protege el canal raquídeo que alberga el bulbo raquídeo y la médula espinal. No obstante, el sacro se integra en la cintura pélvica y el coxis. Es un residuo de la cola, ya que la mayoría lo tenemos hasta los mamíferos. Además de la función de soporte, el raquis desempeña un papel protector del eje nervioso, el canal raquídeo que comienza a la altura del agujero occipital y alberga el bulbo raquídeo y la médula espinal. De este modo, constituye un protector flexible y eficaz. El sacro, constituido por la fusión de 5 vértebras sacras, se integra en la cintura pélvica. El coxis articulado con el sacro es un residuo de la cola de la mayoría de los mamíferos, ya que está formado por la soldadura de 4 a 6 pequeñas vértebras coxígeas. Estas están compuestas por dos partes principales, ya que es el cuerpo de la vértebra por delante, el arco posterior por detrás y el cuerpo vertebral, que es la parte más gruesa de la vértebra, ya que por lo general tiene una forma cilíndrica. En el arco posterior tiene forma de herradura. Ambos lados de este arco se fijan en el macizo de la apófisis articular. De este modo se pueden delimitar de dos partes. Por un lado se localizan los pedículos por delante del macizo y por otro se sitúan las láminas detrás del macizo. Por detrás de la línea media se fijan las apófisis espinosas, ya que este arco posterior se une a la cara posterior del cuerpo vertebral mediante los pedículos. La vértebra completa contiene además apófisis transversas que se unen al arco posterior aproximadamente a la altura del macizo de las apófisis articulares. El raquis está formado por 3 columnas, una principal de los cuerpos vertebrales y 2 secundarias. Las apófisis articulares. Los cuerpos vertebrales están unidos por discos intervertebrales, mientras que las apófisis articulares lo están por articulaciones tipo artrodias, de nivel que un agujero vertebral es delimitado por un cuerpo vertebral y el arco posterior, formando el canal raquídeo. Hablaremos ahora de las curvas raquídeas. La existencia de las curvas raquídeas aumenta la resistencia del raquis a las fuerzas de compresión axial. El raquis con curvas pronunciadas en este tipo funcional dinámico, ya que con un sacro que tiende hacia el horizontal, mientras que el raquis con curvas poco acentuadas es de tipo funcional estático, con un sacro que tiende hacia la vertical. La estructura del cuerpo vertebral tiene una estructura de un hueso corto con una cortica de hueso denso rodeado al tejido espinoso. La cortica superior de la cara inferior del cuerpo vertebral se le llama cara intervertebral, ya que es más espeso en su parte central, donde se halla una porción cartilaginosa. En la periferia forma un rebote en el rebote marginal ventricofrontal del cuerpo vertebral. Se puede constar a cada lado de las corticales espesas arriba y abajo de la meseta vertebral, cubierta esta por una capa cartilaginosa en el centro del cuerpo vertebral y las trabéculas del hueso esponjoso que disminuyen siguiendo la línea de fuerza. Estas líneas son verticales y se unen a una meseta superior e inferior horizontalmente a los corticales, o también oblicuas, uniendo esta a la meseta inferior de las corticales laterales, como lo podemos observar en estas imágenes. En la imagen que está ahí es un corte sagital, que están situadas trabéculas verticales, pero existen fibras de abanico por una parte.
Un abanico que se origina en la maceta superior para expandirse a través de los pedículos hacia las apófisis superiores de cada lado y las apófisis espinosas, ya que por otra parte el abanico se origina en la meseta inferior para expandirse a través de dos pedículos hacia las dos apófisis articulares inferiores de las apófisis espinosas, ya que por otra parte un abanico se origina en la maceta inferior para atravesarse a los pedículos hacia las apófisis articulares y las apófisis espinosas. El cuerpo vertebral y el arco posterior forman parte de la columna vertebral con funciones de soporte y dinámicas respectivamente, ya que a esta dan disposición de las piezas óseas y ligamentos para permitir distinguir un segmento pasivo y uno móvil, ya que es responsable de la movilidad de la columna, la relación funcional entre pilar anterior y posterior, y esta está garantizada por los pedículos vertebrales. Como nota, la columna vertebral cuenta con 24 piezas móviles entre el sacro y la base del cráneo, unidas por numerosos elementos ligamentosos. En el pilar anterior, que se encuentra el ligamento longitudinal anterior y el ligamento longitudinal posterior, mientras que en el arco posterior se encuentra el ligamento amarillo, el ligamento interespinoso y el ligamento transverso. Además de las articulaciones cigapoficiarias, cuentan con ligamentos capsulares potentes del disco intervertebral, formando el anillo fibroso y núcleo pulposo, ya que garantiza la unión entre piezas vertebrales, y estos ligamentos aseguran la estabilidad y movilidad de la columna vertebral. Después hablaremos del núcleo pulposo. El núcleo pulposo se comporta como una canica entre dos planos en una articulación de rótula, permitiendo movimientos de inclinación y rotación y deslizamiento. Durante la flexión y extensión, la meseta superior se desplaza hacia adelante y hacia atrás respectivamente en la inclinación lateral del deslizamiento, ya que produce hacia el lado de inclinación durante la rotación y en el lado de rotación. Esta articulación ofrece 6 grados de libertad, 2 de flexoextensión, 2 de cada inclinación de lado y una rotación derecha y izquierda. A esto, cada movimiento es de escasa amplitud. Los movimientos de gran amplitud solo se pueden obtener gracias a la suma de numerosas articulaciones de este tipo, ya que estos movimientos complejos están condicionados tanto a la disposición de las carillas articulares posteriores como por la de los ligamentos. Las presiones ejercidas sobre el disco intervertebral son importantes, especialmente cerca del sacro. Como la meseta vertebral ejerce una fuerza sobre el disco, la presión del núcleo pulposo es la mitad de la carga, que aumenta el 50%, mientras que la presión del anillo fibroso es la mitad, que disminuye el 50%. El núcleo pulposo soporta el 75% de la carga y el anillo fibroso el 25%, actuando como distribuidor de presión, ya que la presión del centro del núcleo pulposo no es nula, debido a que esto está en estado de hidrofila, creando el estado de pretensión, que le permite resistir mejor las fuerzas de compresión y de inflexión, ya que con la edad la pérdida de las propiedades hidrofílicas del núcleo pulposo puede llevar a la desaparición de este estado de pretensión, distribuyendo a la pérdida de flexibilidad de la columna vertebral. Cuando un disco experimenta presión axial asimétrica, la meseta vertebral se flexiona hacia el lado con más carga y moviéndose un ángulo de oscilación. Para entender la figura que está del lado de arriba, en esa nos habla que la fibra AB se tensa en la posición AB y la presión del núcleo pulposo del lado opuesto empuja el regreso de la posición AB, restaurando la posición inicial y mostrando autoestabilidad ligada del estado de pretensión. El anillo fibroso y el núcleo pulposo forman una pareja funcional cuya efectividad depende de la integridad de ambos elementos. En este estado de pretensión también implica relaciones estáticas del disco, donde la sobrecarga brusca puede alterar el espesor del disco en una curva oscilante que amortigua rápidamente. Si la sobrecarga es excesiva, las fibras del anillo fibroso pueden verse afectadas,
lo cual explica el deterioro del disco entre las fuerzas repetidas y violentas. El núcleo pulposo, en una parte importante de la columna vertebral, se puede centrar en la meseta vertebral, ya que está compuesto por una sustancia cartilaginosa con numerosos poros que permite la comunicación con el tejido esponjoso bajo la meseta vertebral. Cuando ejerce presión sobre la columna, como estándar de pie, y núcleo pulposo pierde hidratación a lo largo del día, lo que disminuye el espesor del disco. Sin embargo, al estar acostado, el núcleo pulposo atrae agua a los cuerpos vertebrales, recubriendo su grosor con la edad, ya que la capacidad de inhibición del núcleo pulposo disminuye, lo que afecta la estructura y la estabilidad de la columna en los ancianos. La deshidratación del núcleo pulposo es el proceso exponencial que puede provocar el envejecimiento del disco intervertebral, si no se permite suficiente tipo de recuperación en las cargas y descargas de la columna. El grosor del disco varía según el nivel raquídeo, siendo más grueso en la región lumbar, que son 9 milímetros, siguiendo por el torácico, y 5 milímetros en la cervical. La porción del disco en relación a la altura del cuerpo vertebral delimita la movilidad del segmento raquídeo, siendo la cervical más móvil y siguiendo por el lumbar. Finalmente, el torácico, en cortes sagitales se observa el núcleo pulposo y no se encuentra en el centro del disco, variando su porción según a nivel raquídeo. El raquis cervical está más hacia el borde inferior del torácico. Se sitúa equidistante a los bordes del lumbar hacia el borde anterior. En esta posición el núcleo pulposo influye en la movilidad de la región. Después hablaremos de la cintura pélvica. La cintura pélvica está formada por una base de tronco. Constituye el sostén del abdomen y lleva a cabo una unión entre los miembros inferiores y el tronco. Este soporta el conjunto del cuerpo. La cintura pélvica, para saber diferenciarla entre un hombre y una mujer, se puede estar constituida por 3 piezas óseas, que son 2 huesos ilíacos pares y simétricos, el sacro impar y simétrico, bloque vertebral unido por 5 vértebras sacras, 3 articulaciones de escasa movilidad, 2 articulaciones sacroiliacas que unen el sacro a cada uno de los huesos coxales. La sínfisis púbica, que en ambos huesos coxales por delante, en caso de que la pelvis, el dimorfismo sexual se aprecia con claridad. La pelvis femenina es más ancha y más extensa que la masculina, que ya también presenta menor altura con la pelvis masculina. La abertura superior es más ancha en una mujer que en un hombre, ya que esta diferencia es morfológica de la cintura pélvica, que está relacionada con la función de gestación y del parto. La estructura mecánica del anillo pélvico está compuesta por 3 piezas óseas, que es el sacro y los 2 huesos coxales. El sacro disminuye la base del edificio raquídeo y se integra entre los ambos huesos coxales, que se unen por delante de la altura de la sínfisis púbica. Cada hueso coxal presenta 2 partes muy planas, que es la cresta ilíaca por arriba y el foramen obturador por debajo. Ambos forman un ángulo que presenta el hueso con forma de hélice. La conexión entre estos 2 huesos planos se dan por medio del acentábulo, que forman el eje del hélice y constituyen con la cabeza del fémur, la articulación de la cadera. Los elementos planos forman un ángulo abierto y sirve como superficie de inserción a los músculos de la cintura pélvica. Las 2 superficies superiores forman un ángulo obtuso abierto por delante y constituye el raquis por detrás y en el centro. La pelvis mayor y las superficies interiores forman un ángulo obtuso abierto por detrás. Constituye el sacro por detrás y el centro. La cintura pélvica garantiza, por lo tanto, una doble función mecánica.
como parte esquelética del tronco y una función de envoltura, sujeción y contención de vísceras del abdomen. A cintura pélvica transmite fuerza entre el raquis y miembros inferiores. El peso que soporta la cintura pélvica es de 5 grados. La vértebra lumbar se parte hacia atrás del sacro y luego a través de las espinas cíticas se dirige al acentábulo A. A partir de aquí se recibe a resistencia del suelo, transmitida por el cuello del fémur y la cabeza del femoral. Parte de esta resistencia queda anulada por la resistencia puesta de la altura de la sínfisis pública. El sacro está integrado a la pelvis como cuña, que es un triángulo entre los dos huesos ilíacos. Esto permite desarrollar un sistema de autobloqueo de las articulaciones sacroiliacas. El sacro está más sujeto entre las alas cuando el mayor peso ejerció sobre él. Además, el sacro está encajado entre las dos crestas ilíacas en el plano transversal. Se puede considerar cada ilíaca como un brazo de palanca, cuyo punto de apoyo se localiza en las articulaciones sacroiliacas, que es el 0,1 y 0,2, los ligamentos ilíacos, que va de la L1 a la L2, representarán la resistencia por detrás y por delante, y la potencia de cada uno de los brazos de palanca estaría representados por la sínfisis pubis, de S1 a S2. Las superficies articulares que nos pueden mostrar aquí es la carilla articular del hueso coxal, situada en la parte posterior del hueso ilíaco y forma una medialuna con concavidad. Carilla articular del sacro, sus bordes se suponen a la carilla articular del hueso coxal y su superficie, que tiene una conformación inversa. Presenta la depresión central de la parte superior y media. En la parte inferior es convexa, es más larga y estrecha que la del hueso ilíaco. Las curvas raquídeas muy acentuadas, la carilla articular del sacro y sus bordes se suponen a la carilla articular del hueso coxal y su superficie tiene una conformación. Corresponde a este tipo dinámico y el sacro es muy horizontal a la carilla articular, muy cóncava. En este caso, la articulación sacroiliaca es muy móvil. Esto se debe a un grado externo de adaptación a la marcha bípeda. Las curvas raquídeas un poco más acentuadas corresponden a un tipo estático al sacro, que casi es vertical, y a la carilla articular, alargada verticalmente, presenta una superficie casi plana. Corresponde a una articulación sacroiliaca de poca movilidad. Similar a la anfiartrosis, en este aspecto se observa a menudo a los niños. En estos dos extremos existe un tipo intermedio. En una visión posterior a la pelvis pueden observar los ligamentos iliolumbares. En unas posterior y unas inferior, los ligamentos iliolumbar, ligamentos iliosacros, ligamento iliotransverso sacro y ligamentos iliotransversos conjugados. En el primero se extiende desde la tuberosidad ilíaca en el primer tubérculo conjugado, el segundo se fija en el segundo tubérculo. Los ligamentos del tercero y cuarto se extienden desde la espina ilíaca posterosuperior a los tubérculos conjugados del tercero y cuarto. El plano ligamentoso superficial es un abanico fibroso que se extiende desde el borde superior en la parte inferior del borde externo del sacro y la escotadura ciática mayor al extender los ligamentos sacrotuberosos y sacroespinosos. Los ligamentos sacroespinosos oblicuo hacia arriba y por delante y atrás se extienden en la primera cítica en el borde lateral del sacro y del coxis. El ligamento tuberoso atraviesa oblicuamente la cara posterior del ligamento espinoso. Se inserta arriba en una línea en el borde posterior del hueso ilíaco en las primeras dos vértebras coxígeas. Sus fibras oblicuas están retorcidas sobre sí mismas y se insertan por debajo de la tuberosidad isquiaca en el labio interno de la rama ascendente del isquion. La escotadura ciática mayor se divide por dos agujeros por los ligamentos musculopiramidal y del músculo obturador interno, ya que en una vista frontal vemos un ligamento sacroiliaco anterior compuesto por dos haces
llamados frenos de mutación superior e inferior. En el movimiento de mutación, el sacro gira alrededor del eje formando por el ligamento sacroiliaco interóseo, con el promontorio moviéndose hacia abajo y hacia adelante. Las crestas ilíacas se aceleran y la tuberosidad isquiaca se separan. La mutación limitada por la tensión de los ligamentos, ya que esta es la teoría de Bonnarié. El sacro bascula alrededor del eje de unión de los ligamentos de la aurícula sacra. La continuación del movimiento inverso, donde el sacro se endereza, las crestas ilíacas se separan y la tuberosidad isquiaca se aproxima. El movimiento de contranutación está limitado por la presión de los ligamentos sacroiliacos, distribuidos en el plano superficial profundo de variación de el anteroposterior de la abertura superior de la pelvis según los distintos autores. Que en estos los autores nos muestran que 3 milímetros para Bonnarié, Pinard y Pisani, de 8 a 13 milímetros para Guarchet, variación del diámetro que es anteroposterior de la abertura inferior de la pelvis, según los autores, 15 milímetros por Borsiel y Freshton, 17.55 milímetros para Toms, ya que la sínfisis pública de esta articulación es de poca movilidad que durante el embarazo. Se producen pequeños movimientos de deslizamiento y separación de la pubis y es una estructura que se conlleva a los extremos óseos de los que están unidos por un fibrocartílago y un ligamento interóseo. En su cara anterior presenta engrosamiento fibroso, mientras que la posterior se encuentra en el ligamento posterior de la sínfisis. La articulación está bloqueada por un ligamento anterior grueso, formado por fibras transversas y oblicuas de varios músculos abdominales. En la cara posterior se encuentra un ligamento posterior de la sínfisis púbica y adminicuo de la línea alba. La articulación sacrocoxígea que une al sacro con el coxis permite los movimientos de flexoextensión que intervienen en la defecación y en el parto. Estos son los músculos piramidal y obturador interno. En el capítulo 3 vamos a hablar del raquis lumbar. En una visión frontal, el raquis lumbar es rectilíneo y simétrico en la relación de la línea de espinosas a la altura de los cuerpos vertebrales, al igual de la apófisis transversa que decrece regularmente por abajo y por arriba. La línea horizontal que discurre por la parte elevada de las crestas ilíacas que pasa por la L4 y L5. ¿Cómo está constituido? Para entender un poquito más esto, anteriormente podemos ver en una porción vertical están trazadas por el borde lateral de la ala sacra que va a caer aproximadamente en el fondo del acéntabulo. Algunas características de la lordosis cerebral: puede haber un ángulo sacro que está constituido por la inclinación de la meseta superior de la primera vértebra sacra sobre la horizontal y su valoramiento es de 30 grados. En otro punto puede haber un ángulo lombosacro que está formado en el eje de la quinta vértebra lumbar y el eje sacro que ya tiene un valor medio de 140 grados. Por otro punto, el ángulo de inclinación de la pelvis está constituido por la inclinación sobre la horizontal de la línea que extiende entre el promontorio y el borde superior de la sínfisis pública, que tiene un valor medio de 60 grados. Ahora sí, ¿cómo está constituido? Está constituido por un cuerpo vertebral que es más extenso en la anchadura del sentido anteroposterior. También es más ancho que alto y su contorno profundamente es excavado y tiene una forma de diábolo, excepto por detrás, donde casi es muy plano. Por otra parte, hay dos láminas, ya que estas son muy altas y se dirigen hacia atrás y hacia adentro, pero su plano es oblicuo hacia abajo y hacia afuera. Se unen para constituir la apófisis espinosa. En la apófisis espinosa es muy gruesa, rectangular, que se dirige directamente hacia atrás y se engrosa como un extremo posterior.
Las apófisis transversas se tratan de restos de costillas que se implantan a la altura de las articulaciones y se dirigen oblicuamente hacia atrás y hacia afuera, en la cara posterior de la base de implantación de la apófisis costales, ya que se localizan en el tubérculo accesorio que según está delimitado. En el pedículo, una porción ósea que en el arco posterior del cuerpo vertebral se impartan en la cara posterior del cuerpo vertebral en su ángulo superoexterno. Forma un límite superior y el límite inferior de los agujeros de conducción por detrás y contribuye a la inserción del macizo de las articulaciones. La apófisis articular superior se origina en el borde superior de la lámina en su unión con el pedículo y su plano oblicuo hacia atrás. Y hacia afuera, ya que presenta una carilla articular cubierta por el cartílago orientada hacia atrás y hacia adentro. Ok, y otros dos puntos más que son las apófisis articulares inferiores, que se desprende del borde inferior del arco posterior a próximo de la unión de la lámina espinosa. Se dirige hacia abajo y hacia afuera, que posee una carilla articular recubierta por cartílago que mira hacia afuera y hacia adelante. En la cara posterior del cuerpo vertebral y el arco posterior está delimitado en el agujero vertebral. Esto forma un triángulo casi equilátero. Para hablar después de los ligamentos del raquis lumbar, podemos observar que está el ligamento longitudinal anterior, que es una larga cinta espesa de color como nacarrado, que se extiende desde la apófisis basilar hasta la occipital del sacro sobre la cara anterior del raquis. Está constituido por largas fibras que van de un extremo a otro y de un ligamento, de fibras cortas arciformes que van de una vértebra a otra. De hecho, se inserta en la cara anterior del disco intervertebral. Hablando del disco intervertebral, también está en alguno de los ligamentos, que es la altura de los bordes anterosuperior y anteroinferior de cada cuerpo vertebral. Existe un espacio desplegable en el que se forman osteofitos cuando se instaura la artrosis vertebral. Por otra parte, el otro ligamento es el ligamento longitudinal posterior, que constituye una cinta que extiende la apófisis basilar hasta el canal del sacro con sus bordes que están frestoneados, ya que la altura de la cara posterior de cada disco intervertebral puede haber fibras arciformes, que éstas se insertan muy lejos lateralmente. En cambio, el ligamento no tiene ninguna inserción en la cara posterior del cuerpo vertebral, del que permanece separado por un espacio. Por otra parte, el ligamento anterointerno de estas articulaciones higapoficiarias, de este modo, el borde anteroexterno del ligamento amarillo roza en contorno el posterior del agujero de conducción. El otro ligamento que está es el ligamento interespinoso, que se prolonga hacia atrás mediante el ligamento supraespinoso, que es un cordón fibroso que se inserta en el vértice de la apófisis espinosa en la zona lumbar. Apenas se distingue del cruce de las fibras de inserción de los músculos tracolumbares. Por otro lado, los movimientos de flexoextensión. En un movimiento de flexión, la vértebra subyacente toma forma de cuña, con base posterior y núcleo pulposo que se va desplazando desde atrás. Así se presiona el aumento de las fibras posteriores del anillo. Fibro simultáneamente las apófisis articulares anterior de la vértebra superior. Se desliza hacia atrás y se tienden a separarse desde las apófisis articulares superiores de la vértebra inferior. El ligamento supraespinoso y el ligamento longitudinal posterior está puesta una tensión limitada en definitivo movimiento de flexión durante el movimiento de extensión del cuerpo vertebral de la vértebra. Su presente inclinación hacia atrás procede en el sentido de la flecha, ya que asimismo el tiempo y el disco intervertebral se hace más delgado en la parte posterior y se ensancha en su parte anterior, tornándose cuneiforme de la base anterior del núcleo pulposo y se ve desplazado hacia adelante y se tensan las fibras anteriores del anillo fibroso del par y ligamento longitudinal. En un movimiento de
inflexión lateral, el cuerpo vertebral subyacente se inclina hacia el lado de la concavidad de la inflexión. El disco se torna uniforme más grueso en el lado de convexidad. El núcleo pulposo se desplaza ligeramente hacia el lado de la convexidad del ligamento y el transverso del lado de convexidad también se tensa, ya que esto desciende del lado de la concavidad. En una visión superior muestra un deslizamiento desigual de la apófisis articular. Del lado de convexidad, la altura de la articulación de la vértebra superior se eleva y mientras que el otro lado de la concavidad hay una tensión de estos mismos elementos en el lado de convexidad. En la rotación del raquis lumbar, en un movimiento de rotación de una vértebra depende de la rotación de la apófisis articular. Las apófisis articulares superiores miran hacia atrás y hacia adentro y no son planas, sino cóncavas. Transversalmente y verticalmente, que es la trocoidecea, en dirección de orientación limitada, que en el movimiento de rotación llevando a estos centros de rotación de base de espinosa que se une a una lámina de grados de movilidad de 5 grados. A cada rotación del raquis lumbar está muy limitada por la orientación y la dirección de la apófisis articular. Hay una charnela lumbrosacra y una espidiolosis. La charnela lumbrosacra constituye un punto débil de la vista lateral que puede constatarse por un cuerpo de la L5 que tiende a deslizarse hacia abajo y hacia adelante por el mismo peso. Es muy sólida en el sacro posterior de la L5 y impide que el deslizamiento actúe por una fuerza N en el perpendicular de la meseta superior del sacro y una fuerza G que es paralela a la meseta superior del sacro, ya que se desplaza del cuerpo vertebral de L5 hacia adelante. La transmisión de esta fuerza se lleva a cabo a través del punto de paso obligado, localizando en el istmo vertebral y se denomina así la porción del arco posterior comprendido en la apófisis articular superiores e inferiores. Cuando el istmo se rompe, se dice que es una espondilosis. Si el cuerpo vertebral luego de la espondilosis se desliza hacia abajo y hacia adelante, provoca una espondioléstisis. Los únicos elementos que impiden que se deslice todavía el disco lumbrosacro usa fibras oblicuas que se tensan a los músculos de las correderas vertebrales, ya que su grado de deslizamiento de la espondioléstisis es de 1 grado y 5. En el primer grado es el deslizamiento menor de 25% del diámetro transversal y grado 5 espondilosis vertebral que hace frente de la vértebra inferior. Para seguir hablando de estos, vamos a ver los ligamentos iliolumbares, que está en un haz superior denominado haz iliotransverso lumbar superior que se inserta en la apófisis transversa de la cuarta vértebra lumbar hasta la cresta ilíaca. En un haz inferior denominado haz ilio transverso lumbar inferior que se inserta en la apófisis transversa de la quinta vértebra lumbar hasta la cresta ilíaca. Los ligamentos que limitan la inclinación lateral en la superior limitan la flexión y en las posteriores limitan la extensión. La movilidad de la charnela lumbrosacra está muy limitada en la inclinación y en la flexión y la extensión de los ligamentos lumbares. Para esto vamos a ver los músculos del tronco que son posteriores y eso en un plano profundo. ¿Qué va a ser el músculo transverso espinoso, extensor, inclinador y rotador heterolateral? Músculo longísimo, extensor, inclinador y rotador homolateral. Músculo iliocostal lumbar, que es un extensor, un inclinador y rotador homolateral. Estos tres músculos se unen en la parte inferior constituyendo la masa común de los músculos lumbares. Músculos erectores lumbares, que es el interespinoso, el espinoso y el plano medio. También va a estar aquí el músculo dorsal ancho que realiza la extensión e inclinación de la columna vertebral en los músculos laterovertebrales. Músculo cuadrado lumbar realiza la inclinación lumbar
Y músculos del dorsal ancho y la columna vertebral, músculo cuadrolumbar que se realiza en la inclinación de la columna lumbar, músculo psoas mayor que realiza la flexión, inclinación y rotación de heterolateral de la columna lumbar. La flexión que hace el psoas mayor de la columna lumbar produce una hiperdiolosis lumbar. Los músculos de la pared lumbar de la pared del abdomen, es el músculo recto del abdomen que realiza la flexión del tronco de retroversión pélvica, músculo oblicuo interior del abdomen en flexión del tronco, y así se contraen los oblicuos internos y el oblículo externo, del mismo lado de la inclinación de rotación homolateral que se contrae el oblículo interno y el oblículo externo, del lado contrario. El papel de la tercera vértebra lumbar y la duodécima vértebra torácica tiene un arco posterior más desarrollado, ya que sirve como relevo muscular entre las haces lumbares del músculo longismo que procede al ilíaco y se inserta en la apófisis transversa de L3 y por otro lado ascendiendo hacia el raquis torácico y los haces del músculo espinoso por inserción baja que se encuentran de la L3. Por lo tanto, esta vértebra desempeña un papel primordial como vértebra pivote de relevo, ya que es estática debido a que se encuentra en el vértice de la lordosis lumbar. En la primera vértebra del raquis lumbar verdaderamente móvil, ya que la cuarta y la quinta vértebra están muy limitadas por los ligamentos lumbares. En este vamos a ver también músculos de la pared abdominal, que va a estar el músculo del glúteo mayor, músculos isquiotibiales y el músculo recto del abdomen. En el capítulo 4 del raquis torácico vamos a hablar del raquis torácico y el tórax. Está constituido por vértebras torácicas mal llamadas vértebras dorsales, raquis torácico en relación con las costillas, las cuales van a formar la cavidad torácica con función de alojar órganos de la parte del raquis. Pierde mucha movilidad al articularse con las costillas y las costillas únicamente se articulan con las vértebras torácicas. Para entender esto, las vértebras torácicas es un cuerpo vertebral que tiene forma circular del diámetro transversal. Es casi igual que un diámetro anteroposterior, lateral y se observan dos carillas ovales para articularse con la cabeza de las costillas, que puede dar pedículos y que los pedículos se implantan en la parte posterior lateral del cuerpo vertebral. Las láminas constituyen la mayor parte de los arcos posteriores, que son más altas, anchas y están inclinadas hacia abajo. Apófisis articular superior presenta una carilla casi plana orientada hacia atrás y hacia afuera, ligeramente hacia arriba, con inclinación casi vertical. Las apófisis articular inferior presenta una carilla casi plana orientada hacia adelante y hacia adentro, ligeramente hacia abajo con una orientación casi vertical. En extensión, para saber el movimiento va a haber una flexión y una extensión. En la extensión, los tope óseos y la apófisis articulares y principalmente la apófisis espinosa va a ser muy inclinada hacia abajo y hacia atrás. El tope ligamentoso, mitad anterior del disco intervertebral y el ligamento longitudinal anterior. En una flexión, el raquis torácico va a haber topes ligamentosos, que es a la mitad posterior del disco intervertebral y el ligamento longitudinal posterior. El ligamento cigoapoficiario, el ligamento intransverso, el ligamento amarillo y los ligamentos supraespinosos. También va a haber una inclinación del raquis torácico, que es un tope óseos en las apófisis articulares del lado de inclinación, los topes del ligamento del lado contrario, el ligamento amarillo, el ligamento cigoapoficiarias y el ligamento intransverso y a la mitad del disco intervertebral. También va a tener una rotación axial del raquis torácico que está en el centro, que es mucho mejor posicionado al encontrarse en el medio del cuerpo vertebral, permitiéndole mayor rotación, ya que por otro lado la apófisis articular tiene la disposición que le permite realizar este movimiento. Las articulaciones costovertebrales
En la articulación costovertebral son artrodias, sobre todo la cabeza de la costilla y el disco de los cuerpos vertebrales. Medios de unión del ligamento interóseo separa la cabeza del disco intervertebral por un ligamento interóseo, reforzando por ligamentos radiados. La articulación costotransversa entre la tuberosidad costal y el vértice de la apófisis transversa. Medios de unión de un ligamento costotransverso interóseo posterior e inferior. El ligamento interóseo es un ligamento corto que se encuentra dentro de la articulación o las articulaciones que están muy en contacto de las superficies articulares. Los movimientos de las costillas en torno a la apófisis articular en un eje de rotación pasan ambas arterias desde la articulación costovertebral hacia la articulación costotransversal. Las costillas tienen una orientación oblicua hacia abajo y en las costillas inferiores el eje pasa por un plano sagital, ya que eleva las costillas inferiores para aumentar el diámetro anteroposterior. El diámetro vertical se debe al descenso del centro frénico que se verá luego por el motivo que, ya que recuerden que el tórax aumenta 3 diámetros de la caja torácica. La rotación longitudinal, es decir, una torsión de cartílago costal, absorbiendo estos una energía realizada por el núcleo del diafragma, transformándola en una energía mecánica, ya que de hecho este aumento del diámetro anteroposterior es mayor al aumento del diámetro transversal. Los músculos que van a participar va a ser los músculos intercostales externos, músculo elevador de las costillas, músculo esternocleidomastoideo, músculo escaleno anterior, escaleno medio, escaleno posterior, músculo pectoral mayor y pectoral menor, el serrato mayor, músculo dorsal ancho pero con miembros superiores previamente en abducción. Por cierto, el superior músculo iliocostal torácico tiene una disposición semejante a los músculos elevadores de las costillas, ya que van de la apófisis transversas cervicales a los 6 primeros arcos costales. También va a estar el músculo subclavio. Eso va a ser en la inspiración. En una expiración van a estar los músculos, el músculo intercostal interno, músculo recto del abdomen, músculo oblicuo externo y oblicuo interno del abdomen, porción inferior del músculo iliocostal torácico, el músculo longismo, músculo serrato posteroinferior y el músculo cuadrado lumbar. La relación de la artrosinergia entre el diafragma y los músculos abdominales es el principal músculo de los abdominales, que son músculos expiratorios, accesorios extremadamente potentes, ya que al producir la inspiración forzada, como por ejemplo la tos, este músculo antagonista, pero al mismo tiempo son energistas, ya que esto parece paradójico, incluso un poco ilógico, pero la práctica no puede funcionar el uno sin el otro. Durante la inspiración, la contracción del diafragma desciende en el centro frénico, aumentando el diámetro vertical del tórax, y a continuación, interviene la resistencia de los elementos del mediastino. En esta masa está sujeta la hincha del abdominal con potentes músculos del abdomen, que ya como lo mencionamos es el recto del abdomen y los oblicuos y el músculo transverso, ya que sin estos músculos el contenido abdominal se verá impedido hacia abajo y hacia adelante en el centro frénico. No podría tomar juntos un fijo para elevar las costillas inferior de esta médula de acción antagonista y sinergista. Los músculos abdominales es indispensable para la eficacia del diafragma. En una parálisis del diafragma, este mecanismo se ve alterado, por ejemplo, ya sea una parálisis poliométrica. Estas personas que tienen obesidad y distensión de los músculos abdominales, elementos del mediastino, la masa anterior y el diafragma tienden a hacer un mayor recorrido para poder encontrar un punto fijo. Luego de encontrarlo, su recorrido es más corto dependiendo de la eficacia de los músculos, ya que por este motivo las personas con obesidad siempre se fatigan fácilmente. Durante la expiración, el diafragma se relaja con la contracción de los músculos abdominales, disminuyendo el diámetro transversal anterior-posterior del tórax. Los músculos abdominales antagonistas perfectos de los diámetros
del tórax. Durante la aspiración, la tensión del diafragma aumenta y el entorno de los músculos abdominales disminuye. Durante la expiración, la tensión de los músculos abdominales aumenta y el tono del diafragma disminuye. Así se logra que este equilibrio dinámico esté en un sentido y otro, como lo podemos ver en estas imágenes. El capítulo 5 vamos a hablar del raquis cervical, como por último. Como introducción, el raquis cervical, va a haber dos tipos de raquis, el raquis cervical superior y el raquis cervical inferior, ya que los movimientos de flexoextensión y movimientos mixtos de inclinación hace una rotación, pero no movimientos puros, ni de inclinación ni de diaxis hasta la meseta superior. El atlas contiene dos masas laterales ovaladas de eje mayor oblicuo hacia adelante y hacia adentro, ya que vamos a encontrar una carilla superior orientada hacia arriba y hacia adentro y una carilla articular inferior que se dirige hacia atrás y hacia adentro en el arco posterior del atlas en su cara posterior y una carilla cartilaginosa para la apófisis odontoides del axis. El arco posterior, plano desde arriba abajo, se ensancha por detrás de la línea media. La apófisis transversa da paso a la arteria vertebral mediante el agujero del axis y la apófisis odontoides del axis sirve como pivote de articulación atlantaxial. El arco posterior está constituido por dos estrechas láminas oblicuas hacia atrás y hacia adentro de las apófisis espinosas, ya que va a tener dos tubérculos por debajo del pedículo y se fijan en las apófisis articulares inferiores con las carillas cartilaginosas orientadas hacia abajo para las cartillas superiores de la tercera vértebra cervical. Las apófisis transversas presentan un orificio vertical, por lo que se asciende la arteria vértebra, la unión de la mecánica entre el atlas y el axis, que está garantizado por tres articulaciones, que es la articulación atlantoidea, a la que la apófisis odontoidea sirve como pivote, las articulaciones atlantoaxiales laterales, que establece el nexo entre la cara inferior de las masas laterales y el atlas, y las superficies articulares superiores del axis. En un corte sagital, en las masas laterales del atlas se muestra una curva de articulación aclontoidea en su carilla odontoidea y la carilla del arco anterior del atlas y la carilla superior de las masas laterales del atlas. La cara inferior de las bases laterales del atlas es convexa porque delante y la carilla superior del axis junto a la carilla inferior, la que está orientada hacia abajo y hacia adelante para articularse con la carilla superior de la apófisis articular de la tercera vértebra cervical. Para esto, la flexión de las masas laterales del atlas tienen que rodear sin deslizarse sobre las superficies superiores del axis. Es el deslizamiento que genera un bostezo superior de la articulación entre el arco posterior del atlas y la cara inferior de la apófisis odontoides. Durante la extensión, este deslizamiento va a generar un bostezo inferior sobre la articulación entre el arco anterior del atlas y la superficie anterior de la apófisis odontoides en el centro real del movimiento de flexoextensión del atlas. Sobre el axis será el tercer punto que proyectará casi en el centro de la apófisis odontoides en una vista que se considera durante la flexoextensión. La carilla inferior de las masas laterales del atlas rueda y se desliza al mismo tiempo sobre la superficie superior del axis. Durante los movimientos de rotación existen el deslizamiento de las articulaciones atlantoaxiales derecha e izquierda. En la rotación de la izquierda hacia la derecha es la más lateral del atlas que avanza, mientras la masa lateral derecha retrocede durante esta misma rotación de derecha a izquierda, y sucede a la inversa durante la rotación sobre el axis. El atlas se desplaza verticalmente hacia abajo de 2 a 3 milímetros, aunque su movimiento es helicoide. Para esto vamos a ver las articulaciones atlanto-occipitales, que son dos articulaciones ya que están mecánicamente unidas y se relacionan con las carillas superiores de las masas laterales del atlas con una superficie de los cóndilos occipitales. Las carillas atlantoaxiales son ovaladas del eje mayor oblicuo hacia adelante y hacia adentro. Están cubiertas de un cartílago, son cóncavas
en ambos sentidos y se consideran que están comprendidas en la superficie de la esfera, que es por esto la articulación atlanto-occipital se puede considerar como en artrosis con 3 ejes, pero de poca amplitud. La rotación axial entre un eje vertical, la flexoextensión entre el eje transversal y la inclinación lateral de un entorno de un eje anterosuperior, ya que cuando el hueso occipital gira sobre el atlas participa en un movimiento general de rotación del atlas sobre el axis de rotación de izquierda, que se traduce como deslizamiento hacia adelante del cóndilo lateral derecho del hueso occipital sobre la masa lateral derecha sobre el atlas simultáneo al enrollamiento del ligamento alar de la apófisis odontoides, ya que no existe la rotación pura, sino rotación asociada de una traslación e inclinación de la articulación atlanto-occipital. La inclinación lateral no existe ningún desplazamiento de la articulación atlantoaxial. La inclinación se va a efectuar entre el axis y la tercera vértebra cervical entre el hueso occipital y el atlas, donde el deslizamiento de los cóndilos occipitales hacia la derecha en una inclinación hacia izquierda y viceversa. Los movimientos de flexoextensión va a estar el hueso occipital sobre el atlas, que se lleva a cabo en el deslizamiento de los cóndilos occipitales sobre las masas laterales del atlas. Durante la flexión de los cóndilos occipitales va a retroceder sobre las masas laterales, y este movimiento, que se acompaña siempre en la articulación atlantoaxial, va a estar limitado por la atención de las cápsulas y de los ligamentos posteriores. Durante la extensión, los cóndilos occipitales se van y se deslizan hacia adelante sobre las masas laterales del atlas con gran amplitud total sobre la flexoextensión en una articulación occipital de 15 grados. En esto va a estar los ligamentos, que es el ligamento del vértice del axis, el ligamento transverso occipital, ligamento axial, ligamento cusiforme, ligamento occipitoaxial medio, que se extiende por los dos ligamentos occipitales laterales. También va a estar el ligamento posterior, el ligamento atlantoccipital anterior, que se prolonga hacia abajo, el ligamento atlanto-occipital anterior, el ligamento longitudinal anterior, que recubre todo el conjunto por delante y se inserta en la carilla inferior de la apófisis basilar. Los arcos posteriores van a estar unidos por ligamentos atlantoaxiales posterior y el ligamento atlantoaxial posterior, el ligamento interespinoso, ligamento nucal, el ligamento amarillo, que se une al arco posterior del axis como el arco posterior de la vértebra cervical tercera. Las amplitudes de longitudinales podemos observar en este video, que puede ser la flexión, también puede estar la inclinación, y también puede estar la rotación. En este podemos observar de las articulaciones que se mencionaron anteriormente. También van a estar participando los músculos del esternocleidomastoideo, que es el cleidomastoideo, que es una porción profunda, el esternooccipital, esternomastoidea, que en conjunto este músculo va a formar una banda muscular que se extiende sobre la cara anterolateral del cuello en la contracción unilateral de este músculo, ya que determina un movimiento complejo que se asocia en la rotación de la cabeza hacia el lado opuesto de su contracción de inclinación hacia abajo y la contracción de extensión. Este movimiento va a dirigir la mirada hacia arriba y hacia el lado opuesto de la confección del músculo. Es muy común en una troclosis de congénito, que va con frecuencia, que se debe a uno de los tendones del músculo que son demasiado cortos. Los músculos también van a estar el músculo vertebrales, que es el músculo largo del cuello en sus 3 porciones oblicuas, ya que desciende y asciende la porción longitudinal. Tiene la propiedad de que la contracción
bilateral vaya a lordosis cervical y un movimiento de flexión del cuello, ya que su contracción es unilateral y va a determinar la afección del raquis y la inclinación hacia abajo de la contracción. Músculo largo de la cabeza, músculo recto lateral, músculo anterior de la cabeza y 3 músculos escalenos, que va a ser el anterior, el medio y el posterior. La contracción simétrica de estos 3 músculos delimitan la flexión del raquis cervical sobre el raquis torácico y una hiperlordosis del raquis cervical, que está dirigido por la contracción del músculo largo del cuello y la contracción unilateral, que está determinada por la inclinación y la rotación del raquis. El raquis son músculos principalmente inspiradores accesorios, pues se elevan las 2 costillas primeras. Los músculos también van a estar, los que también van a estar unidos es el músculo de la nuca, que se va a dividir en 4 planos, que es el plano profundo, plano complejo, plano del músculo esplendio y profundo del elevador de la escápula, y el plano superficial, que vamos a tener los músculos motores del raquis occipital y un músculo recto posterior mayor de la cabeza del músculo, el recto posterior menor de la cabeza. El músculo inferior y superior de la cabeza en la porción cervical, de los músculos transversos espinosos y los músculos interespinosos, ya que en un plano de los complejos vamos a tener que el músculo semiespinoso de la cabeza y el músculo enlogismo de la cabeza va hacia un plano más hacia afuera, que se localiza también el músculo transverso de la nuca y el músculo longismo de la parte superior del músculo costal. En el plano del músculo esplendio y el músculo elevador de la escápula vamos a tener que el músculo esplendio dividido en 2 partes, del esplendio de la cabeza y el músculo del cuello. En un plano superficial vamos a tener también al músculo trapecio, el músculo esternocleidomastoideo y los músculos escalenos medio y posterior. Los músculos también van a estar suboccipitales, que es el músculo recto superior mayor de la cabeza, músculo recto posterior del menor de la cabeza, músculo oblicuo inferior, músculo oblicuo superior y los músculos interespinosos. Estos van a llevar hacia atrás la apófisis transversa del atlas de un músculo oblicuo inferior, que determina cuando 2 oblicuos de las inferiores se contraen, y sinérgicamente decimos que la contracción bilateral de los músculos posteriores occipitales determina la extensión de la cabeza sobre ataques cervicales superior de la articulación atlanto-occipital. En la extensión del raquis por los músculos de la nuca los podemos dividir por 3 grupos, que el primer grupo está compuesto por el músculo esplendio del cuello, músculo longismo del cuello, porción cervical del músculo iliocostal, músculo elevador de la escápula. Estos músculos son extensores del raquis cervical con hiperlordosis y su contracción unilateral, que determina la inclinación y rotación hacia el lado de la contracción. En el segundo grupo van a estar el músculo transverso espinoso, músculo semiespinoso de la cabeza, músculo longismo de la cabeza, músculo esplendio de la cabeza, músculo occipitales, ya que todos los músculos exhiben al raquis cervical con hiperlordosis y extiende la cabeza sobre el raquis debido a las inserciones directas del hueso occipital. En el tercer músculo pues vamos a encontrar el músculo trapecio y el músculo esternocleidomastoidea, ya que la contracción simultánea de los 3 músculos determina la rectividad cervical de su porción media y son indispensables en el equilibrio de la cabeza y transporte de la carga sobre sí misma. En un apartado también venía la importancia del pedículo vertebral, que pues en el papel mecánico del pedículo vertebral es garantizar la unión entre la columna y los cuerpos vertebrales en un arco posterior, a la vez que funciona como protector del eje nervioso, ya que envuelve la cavidad medular repleta del hueso esponjoso cilíndrico, y hay una característica que siempre aparece en todo, que es el pequeño ojo, es el ojo pequeño del perro. Y para finalizar, pues en conclusión, siento que nosotros como fisioterapeutas es muy importante que sepamos qué ligamentos, qué músculos, qué movimientos va a ejercer tanto el raquis cervical, torácico y lumbar, para que sepamos dónde podemos llegar a
el punto donde puede haber una contracción o alguna lesión, o ya sea pues algunos casos clínicos que nos lleguen. Y eso sería todo. Muchas gracias.